hoy aparece el Paraguay Independiente, ¿verdad? Sí, señor. Y es el Día del Periodista Paraguayo, así que un homenaje especial en tu persona al periodismo nacional. Muy bien, ¿cómo están tus presiones? ¿Cómo está todo? Te pido, por favor, que te cuides, Santiago. Todavía querés que me cuide. Mucho más que antes ahora. ¿Vos escuchaste algún dato importante por ahí? Sí, sí. No es para reírse, Santiago. Sí. Hay dos clases de muertes, Humberto. Una es la muerte material y la otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo. Muchas gracias, bueno. 26 de abril, Día del Periodista Paraguayo. Una fecha que recuerda la creación del primer periódico, el Paraguayo Independiente, de Carlos Antonio López, pero también un episodio trágico para el periodismo, el asesinato del periodista Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero, el 26 de abril de 1991. Estoy con Dante Leguizamón, hijo mayor de Santiago Leguizamón, cuando eso era muy pequeño, cuando ocurrió aquel trágico suceso. Hoy él es abogado, experto en temas de penales y derechos humanos, asesor de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, y queremos recordar con él a Santiago Leguizamón, lo que significa hoy para el periodismo paraguayo y para la sociedad paraguaya. Dante, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrés, y bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Dante, ¿cómo recordás a Santiago Leguizamón? Bueno, le recuerdo realmente como una persona muy alegre, como una persona como muy con mucha posibilidad de relacionarse con la gente, con mucha buena energía con la gente, como una persona muy trabajadora, como muy exigente con él y con las otras personas con las que trabajaba, y como muy comprometida en distintos temas que, bueno, que como siempre digo, lastimosamente hasta hoy continúan vigentes, muy vigentes en nuestro país, y son temas con los que él trabajó hace 23 años o más, ¿verdad? Hace casi 30 años, y continúa muy vigente en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías vos cuando lo mataron? Yo tenía 13 años. 13 años, sí. Habías ido varias veces a Pedro Juan, habías compartido con él lo que fue su etapa de trabajo fronterizo, ¿verdad? Sí. Él vivía en Pedro Juan Caballero, venía en los fines de semana. En general nosotros estábamos mucho tiempo en Pedro Juan. Mucho tiempo, digo, en vacaciones estábamos 2 meses con él allá, o de repente una semana, cuando podíamos nos escapábamos a Pedro Juan. En realidad nosotros éramos relativamente chicos, no teníamos como toda la dimensión de todo lo que pasaba en Pedro Juan y de todo el trabajo que él hacía. Ya en los últimos viajes, cuando asumo que serían las últimas vacaciones, entre los 11 y los 12 años, 12 y 13 años más o menos, que empezamos ya a conocer un poco más el trabajo que hacía. Ya también leíamos un poco más lo que escribía, y en algún momento participábamos medio cañijape de algún procedimiento donde nos íbamos a sacar alguna foto, o nos tirábamos en el piso del auto y él se iba y sacaba alguna foto, y nos íbamos por ahí cuando estábamos por allá, y de repente hacía como algún tipo de trabajo periodístico de medio de investigación, y nosotros más o menos con eso fuimos entendiendo un poquitito que estaba trabajando. Aparte de otras cosas como, no sé, un ropero enfrente a la ventana, un guardia o una persona que le ayudaba, que era Carapé, estuvo con él el día que lo mataron, ¿no? Que estuvo con él el día que lo mataron, y que estaba constantemente armado, policía, cosa que de repente en ese momento, tanto ahí en el Trajín, no dimensionábamos, no nos dábamos cuenta efectivamente del todo el problema, pero sí, bueno, más o menos te dan unos indicios de que algo estaba pasando, digamos, ¿verdad? Probablemente pasa lo que me pasó a mí con mi papá, que también lo perdí muy joven, que empezás a conocerlo después de haberlo perdido, ¿verdad? Sí, totalmente. Primero nosotros, que somos más grandes, pero sí, sobre todo mi hermanito. Le conocemos más o menos leyendo,
terminando leyendo las cosas que escribía, por suerte se hicieron muy buenos, tenemos muy buenos registros, muy buenos dosieres de las cosas que escribía. Tenemos muy buenos, también guardadas cuestiones de la radio, ¿verdad? Y también a partir de todo lo que se genera y de todo lo que la gente escribió y sigue escribiendo con relación a su vida y con relación a su trabajo, ¿verdad? O sea, eso te da, digamos, como una pauta y te muestra como una faceta que a lo mejor no es la faceta cotidiana familiar, ¿verdad? Pero que sí es una faceta, la faceta profesional de él y de su trabajo, ¿verdad? Estamos en una calle que se llama Santiago Leguizamón, frente a un monumento que lo recuerda y donde cada 26 de abril los periodistas vienen a depositar ofrendas florales, ¿verdad? Esa leyenda que se construyó después sobre Santiago, ¿verdad? ¿Cómo lo vivís como miembro de su familia? ¿Y cómo está el tema de que no se haya hecho justicia con su crimen? Bueno, así como decir la leyenda de Santiago, o sea, toda la figura que se ha generado, particularmente a mí es como, o sea, a mí me cuesta mucho manejarla muchas veces, y también familiarmente, muchas veces decimos, bueno, en realidad lo que nosotros perdimos básicamente es un padre, eso es lo que perdimos o lo que nos hace falta, pero realmente entender también la dimensión de su trabajo, la dimensión que llega a tener, la responsabilidad que acarrea eso para nosotros también como familiares, y la responsabilidad de que eso, de rescatar y de justamente levantar, digamos, esos valores o su forma de trabajo, eso es también una responsabilidad. No es sencilla, digamos, no es fácil, y no es fácil hoy todavía con la situación política, con la situación actual, ¿verdad? Pero sí, es como, aparte es una mezcla de orgullo y satisfacción con también una mezcla de responsabilidad importante de asumir y de seguir hablando, discutiendo el tema. Lastimosamente discutiendo el tema sin que se haga justicia. Y no justicia porque querramos nosotros que alguien vaya a la cárcel o que alguien pague su culpa, sino simplemente justicia para que se pueda decir claramente, o un organismo del Estado diga claramente, un organismo oficial diga claramente lo que mucha gente sabe, ¿verdad? Lo que entre comillas todos y todas sabemos y creemos, porque sabemos sobre lo que investigaba Santiago, sabemos en qué campo trabajaba, y sabemos quiénes son las personas que inclusive fueron sindicadas desde el Brasil por las propias personas que dispararon, dijeron quiénes habían sido contratadas, y las propias personas que dispararon dijeron que ellos habían disparado, ¿verdad? O sea, pero lastimosamente el hecho de que la justicia efectivamente no avance y que no hace que, entre comillas, no podamos decirlo porque se tocan como muchos intereses de gente con mucho poder económico y con mucho poder político. Bueno, y eso realmente, eso no solo afecta a la familia, sino que en realidad nos afecta a toda la sociedad, incluido al importante gremio de periodistas, porque es como, o sea, algo tan grotesco, tan fuerte al mediodía, el Día del Periodista, 22 balazos, es como muy evidente. Muchos símbolos. Hay mucha simbología, digamos, como mira que te puedo matar el Día del Periodista al mediodía, en la calle, con 22 balazos, y no me va a hacer nada y nunca me van a ni mover la estantería, ¿verdad? Porque si nos vamos a lo concreto, probablemente, o sea, de hecho que no hay ningún condenado, pero tampoco hubo ningún costo político hubo en su momento, ni para la esfera más alta del poder, ni para la más baja, digamos, ¿verdad? O sea, ni siquiera tuvo un costo político para nadie, y eso podemos hablar atendiendo hoy la situación política en Paraguay. Sabiendo hoy la situación política en Paraguay, y no hoy, sino hace por lo menos 15 años, donde muchísima gente vinculada con el asesinato de alguna manera, vinculada comercialmente con las personas que ordenaron el asesinato, hace rato que están en política
y hay otros que ya se fueron de la política y hay otros que ya fallecieron, digamos, pero gente como muy vinculada que no tuvo ni un costo político de nada. ¿Por qué? Porque no se puede decirlo, entre comillas, no se puede decirlo, porque no hay un organismo del Estado que lo diga, ¿verdad? Ustedes son 5 hermanos, ninguno salió periodista, pero sí eligieron oficios, vocaciones marcados por compromiso social. En tu caso, estás trabajando con la Coordinadora de Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Vos crees que el testimonio de Santiago marcó eso? Somos 4. Somos 4. Sí, no, lastimosamente, no sé si lastimosamente ninguno salió periodista. Había como un, entre comillas, karma, podríamos decir, con el periodismo, porque realmente fue como una situación muy fuerte, ¿verdad? Sí, yo o sea, mi idea de trabajo fue siempre vincularme a los espacios de trabajo que trabajó Santiago, que tiene que ver con la lucha campesina, que tiene que ver con visibilizar las violaciones de derechos y de alguna manera exigir los derechos de los espacios relegados, ¿verdad? Él desde Pedro Juan hizo ese trabajo de darle el micrófono o darle el espacio a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, a la comunidad pedrojuanina como tal, ¿verdad? Bueno, más o menos claramente mi vinculación y mi profesión tiene y está claramente marcada por Santiago, por su trabajo y por los valores que él tenía para hacer su trabajo, digamos, ¿verdad? Finalmente, justamente de esa postura de militante de los derechos humanos, de abogado, mirando críticamente al gremio que siguen hablando el nombre de Santiago, ¿cómo ves hoy al periodismo paraguayo? O sea, hay un mensaje de no se metan con la mafia, no se metan con la investigación periodística. ¿Crees que ese mensaje caló hondo o de alguna manera el ejemplo del sacrificio de Santiago sigue iluminando por lo menos algunos sectores del periodismo paraguayo? Yo creo que sí, así como vos decís, de alguna manera sigue iluminando, por lo menos algunos sectores yo quiero rescatar, que veo que si bien con todas las dificultades que tiene, por distintos motivos que pueden tener que ver como desde el lugar de trabajo, desde donde sea, desde las oportunidades de poder hacer o desarrollar una investigación con relación a eso, sí creo que hay gente como que se anima a meter en esos temas y que investiga esos temas. Y centralmente lo que más me interesa, independientemente de la situación del periodismo actual, que insisto que creo que sí hay gente que se mete y que trabaja con el tema, lo importante para mí y para la familia sobre todo es que se siga hablando y discutiendo y que se sigan sosteniendo eso, sobre todo con los estudiantes de periodismo. ¿Por qué? Porque que eso pueda realmente dejar o ejemplificar o servir para que cualquier estudiante pueda plantearse o replantearse qué hacer y cómo encarar su carrera, su vida, lo que sea. No pedirle, no hay que pedirle a nadie, entre comillas, que se, entre comillas, digo, inmole por la causa, porque no es eso el punto, y seguramente Santiago no buscaba tampoco eso, sino que, bueno, él consideraba que su vida para ser digna tenía que responder a un cierto grupo de valores, y bueno, y cosa que yo comparto plenamente. Pero bueno, lo que digo es que lo interesante es que se siga hablando, sobre todo en las facultades, sobre todo los estudiantes sigan pudiendo pensar y repensar, analizar y leer y entender o tratar, o no entender, digamos, pero que se siga trabajando con la imagen, con los valores, con las ideas de Santiago, ¿verdad? Porque, bueno, me parece que ese es el valor, el plus que queda, digamos, de todo esto, ¿verdad? Prefiero la muerte física a la muerte ética. Es la frase que Santiago Leguizamón pronunció ese mismo 26 de abril de 1991, pocas horas antes de ser asesinado en Pedro Juan Caballero.
en una conversación que tuvo con Humberto Rubín en Radio Ñandutí, en duplex con Radio Mburucuyá de Pedro Juan Caballero. Es la frase que recordamos en este Día del Periodista Paraguayo. Gracias, Dante.